Muy buenas estudiantes del curso de Historia de Costa Rica. Les habla Jaro Leandro y soy su profesor de curso. La clase de hoy se va a dividir en dos partes. Básicamente, la primera va a ser de el programa del curso, que es mi obligación compartirlo con ustedes, hablarlo. Y la segunda va a ser una pequeña definición de algunos conceptos básicos que vamos a usar en el curso. Antes que nada, quisiera presentarme. Como decía, soy Jaro Leandro, soy historiador y periodista. Como historiador me he concentrado básicamente en historia de las instituciones de Costa Rica. He hecho trabajos para algunas instituciones y familias a nivel histórico. Y en el campo del periodismo he ejercido en La Nación, en el Semana de la Universidad, en el Periódico de la República, en CR Hoy y en El Observador. También tengo algunas corresponsalías a nivel internacional. Eh, Básicamente en ese mundo es el que me muevo a nivel académico, aparte de dar estas clases en la UNIVI. También fui profesor en otras universidades. Hecho este preámbulo, vamos a lo que vinimos, el programa. El programa consiste en una serie de ítems que el objetivo principal de este curso es analizar Costa Rica desde cero, o sea, desde antes de que no hubiese nada, ningún ser humano en nuestro continente, hasta llegar al presente. Esto implica un avance muy rápido, tenemos que hacer un vistazo muy rápido, un barrido muy rápido de la historia de Costa Rica, con el objetivo de que ustedes tengan bases suficientes para entender lo que está pasando y vislumbrar el futuro. Ese es el espíritu de la historia, entender el presente y vislumbrar el futuro. Entonces, el objetivo general del curso es básicamente eso, analizar el desarrollo histórico de Costa Rica desde un punto de vista histórico y geográfico. No podemos obviar la importancia de la geografía en contexto en que nos movemos como país y como sociedad. El programa, igual que todas las lecciones o todos los documentos que ustedes necesitan, están en el aula virtual, al cual ustedes tienen acceso ya ilimitadamente y ahí están todas ya las, los materiales. Algunos están, digamos, ocultos para que no se haga mucho enredo, pero ahí van a estar. En el aula virtual van a estar las tres lecturas obligatorias, ahorita vamos a hablar de ellas, y están los borradores o los apuntes de cada una de las lecciones. Así es que todo el material que necesiten en este curso es gratis, no tienen que pagar nada ni por las lecturas ni por los apuntes, no hay que hacer monografías, no hay que hacer nada, simplemente ahí están, digo, antologías, ahí está toda la información. El contenido del curso va a ser, bueno, hoy vamos a ver algunas definiciones básicas, luego vamos a ver el mundo precolombino, cómo estaba América antes de llegar a los españoles, cómo estaba Europa antes de que los europeos, concretamente los españoles, llegaran a nuestro continente, el choque de culturas que significó la llegada de los europeos, concretamente españoles a América, la herencia colonial que nos dejó esa presencia española en América. Luego veremos el proceso de independencia, la transición hacia un Estado nacional. Veremos la formación del modelo agroexportador que siguió al modelo colonial. Luego iremos a la crisis que se da y a la llegada de un nuevo modelo, que es el modelo de sustitución de importaciones. Luego veremos la época de crisis en los años 80 del siglo pasado para pasar luego a la guerra de Centroamérica como una expresión de la Guerra Fría que se daba en el mundo entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y finalmente llegaremos a la actualidad, que se va a dividir en dos. Por un lado está la época pre-pandémica y luego vamos a tratar de hacer algunos análisis de la situación de Costa Rica luego de la pandemia. La idea de la estrategia de enseñanza, tal como lo dice el programa, que ya está en el aula virtual, consiste en que yo voy a dar unas clases magistrales y que ustedes van a participar en la medida que lo deseen y que tengan a bien. A mí me gustaría que participaran bastante porque en la medida en que ustedes participen, pues la clase se va a hacer más amena. Decíamos que estamos saliendo de la pandemia y ante eso vamos a hacer la siguiente forma de dar la clase. El curso se divide en 15 semanas, en 15 lecciones. Hay que quitar dos, que son el examen final y otra que es para el examen extraordinario para las personas que no pasaron el curso y cuya nota fue entre 6 y 6,45. Entonces, quitar esas lecciones quedan 13. De esas 13, 3 van a ser virtuales por medio de Teams. Yo les voy a avisar con 8 días de antelación cuándo van a ser
virtuales, no hay que ir a la clase, sino que se van a conectar vía Teams. El Teams oficial como decíamos, yo les voy a mandar a ustedes, ya sea por correo electrónico o por el grupo de WhatsApp, el link para esta clase. Las otras lecciones sí van a ser en clase, van a estar, digamos, presenciales, salvo una que va a ser una visita guiada que vamos a hacer por los sitios históricos de San José. Ahorita vamos a ver cuáles son. El sistema de evaluación, que es tal vez lo que a ustedes más les interesa, va a ser, está, digamos, categorizado de la siguiente forma. Van a haber tres quizzes, porque son tres lecturas obligatorias que hay en el curso. Uno es La Brevísima, que es un libro escrito hace más de 500 años por Fray Bartolomé de las Casas. Otro es una historia de Costa Rica, un excelente libro sobre la historia de Costa Rica. Y finalmente, una lectura de un periodista o un historiador norteamericano que explica cómo fue la llegada de Trump al poder. De esas tres lecturas que ya están en el aula virtual, se va a hacer un quiz en fechas que ya casi vamos a ver cuáles son, y cada uno va a tener un valor de 5 puntos, y como son tres, los quizzes van a valer 15 puntos. De esa visita guiada que dije que íbamos a hacer por los sitios históricos de San José, ustedes tienen que hacer un reporte. ¿Con base en qué van a hacer los reportes? Con base en que van a ir a la visita guiada, que voy a dar yo. Hay unos apuntes en el área virtual que ya están en el área virtual y hay un vídeo explicativo de la visita guiada. Entonces, con base en esos tres elementos, ustedes van a hacer un reporte y ese reporte va a valer un 10% de la nota. ¿Cómo será ese reporte? Bueno, hay libertad absoluta para que ustedes tengan creatividad. Puede ser un resumen de cada uno de los sitios. Pueden concentrarse en uno, que si yo, que tal vez siendo niños y niñas, el papá, la mamá, la abuela los llevó a la Biblioteca Nacional y entonces les gustó y quieren recordar eso. O que fueron a la Fábrica Nacional de Licores, o que fueron al Templo de la Música, etcétera. Puede ser, ha habido casos en que me hacen un poema, o me hacen una canción, o me hacen una caricatura. En fin, hay libertad absoluta para dejar volar la imaginación y plantear ese reporte. Otro ítems que se va a evaluar es que durante el cuatrimestre vamos a hacer grupos de 3, 4, 5 personas. Ahí ustedes verán cómo se organizan. Y cada grupo va a escoger un tema de investigación, y ustedes van a hacer dos trabajos independientes de ese trabajo de investigación. Un trabajo escrito que tiene que cumplir con todas las normas básicas de un trabajo universitario, que tiene que tener introducción, que tiene que tener índice, que tiene que tener portada, que tiene que tener objetivos, marco teórico o histórico, desarrollo, conclusiones y bibliografía en el formato APA. Ese es un trabajo de investigación, como ya supongo que ustedes están acostumbrados a hacer. Les hago una solicitud a que por favor cuídense de hacer plagio, porque hay formas de determinar si hay plagio, y en caso de plagio, pues estaremos en problemas. ¿Cuáles son esos temas de investigación a los que ustedes tienen acceso? Bueno, son varios. Me han pedido las decanas que en este cuatrimestre lo haga con temas de salud. Antes lo hacía sobre diferentes temas: el Estadio Nacional, la pobreza, los indígenas, etc. Pero ahora me han pidieron que a partir de ahora lo haga sobre temas de medicina, temas que tengan que ver con la carrera de ustedes. Yo he propuesto algunos temas como el impacto del COVID en la sociedad costarricense, el papel de la Caja Costarricense de Seguro Social durante la pandemia, la pertinencia de la vacuna del COVID-19, los efectos psicológicos que dejará la pandemia o que está dejando, y cualquier otro tema que ustedes consideren a bien y que podemos entrar en acuerdos, ¿verdad? Si ustedes tienen algún tema ya desarrollado, pues lo podemos hacer sin mayor problema. Ese es el producto número uno del trabajo de investigación. El producto número dos es una exposición que se va a hacer en clase, ya casi vamos a ver las fechas, y ustedes en los grupos van a exponer. La idea es que todos y cada uno de los integrantes participen en esa exposición. Cada uno de los dos elementos del trabajo de investigación, ya sea el trabajo escrito o la exposición, vale 20% de la nota. Queda un 35% que será para un examen final. Solo un examen habrá en el curso, y ese examen, ya vamos a ver la fecha, vale un 35% de la nota. Ese examen va a ser a libro abierto. Eso quiere decir que ustedes pueden revisar cualquier cosa que se ha escrito.
Pueden llevar los libros, pueden llevar la Biblia, pueden llevar el Quijote, pueden llevar los apuntes que yo tengo, he puesto en el aula virtual, los pueden imprimir y llevarlos, pueden llevar a lecturas. En fin, ustedes pueden consultar cualquier cosa que sea impreso, totalmente libre. No hay ninguna restricción. Lo único que no pueden usar son aparatos electrónicos, ni tablet, ni celulares, ni computadoras, ni ningún tipo de esos aparatos. Entonces, el examen vale 35% y va a ser a libro abierto. Entonces, resumiendo, tenemos los tres quizzes, cada uno vale 5% para un 15%. El reporte de la visita guiada vale 10%. La exposición del trabajo escrito 20%. El informe escrito del trabajo de investigación vale 10%. Y el examen final que vale 35%. Quiero recalcar que este programa está en el aula virtual y ustedes lo pueden consultar cuando ustedes lo consideren pertinente. Siguiendo con este orden de cosas, vamos a ver el cronograma de las actividades. La primera semana, esta que desgraciadamente yo no pude asistir, es la presentación del curso y el programa, que es lo que estamos haciendo ahora. Luego vamos a ver algunas definiciones básicas que vamos a analizar. Luego, en la semana 2, la próxima semana, vamos a ver la situación de América antes de que llegaran los españoles a América, o sea, cómo estaba América, cómo estaba poblada, porque eso va a determinar mucho el desarrollo histórico de Costa Rica. Luego veremos cómo estaba Europa antes de que los españoles llegaran a América, cómo era la Edad Media, cómo era esa sociedad de Europa occidental que no conocía todavía América. La semana 4, que es el miércoles 28 de septiembre, veremos ese choque de culturas que hubo cuando los españoles llegaron a América. Entre una cultura amerindia, una cultura nativa que no tenía conocimiento de lo que pasaba en Europa, y una sociedad europea que necesitaba expansión, que necesitaba dominios y que llega a América y avasalla a los nativos. Luego pasaremos a la semana 5, que vamos a ver la colonia y su herencia. ¿Qué nos dejó la colonia? Que muchas cosas todavía están vigentes en nuestra sociedad. Luego veremos el proceso de independencia, cómo logramos la independencia de España, cuáles fueron los movimientos que se hizo. La semana 7, que es el miércoles 19 de octubre, veremos la formación de la República Costarricense y ese día haremos el primer quiz. El día miércoles 19 de octubre haremos el quiz de la brevísima. Y recalco que la brevísima deben empezar a leerla pronto porque es un libro que fue escrito hace más de 500 años y es muy densa. Y también utiliza palabras que ya no existen, que ya dejaron, desaparecieron, como aquesta y esas cosas. Entonces, tienen que hacerlo con mucha calma, con mucha paciencia para poder entenderlo. Si ustedes se leen el libro la noche antes del quiz, es muy difícil que salgan bien. ¿Por qué? Porque no van a entender muchas cosas. Hay que estar con un diccionario o con Google buscando algunas definiciones que se presentan en ese libro que ya no, las palabras ya no existen hoy en español. El miércoles 26 de octubre haremos la visita guiada por el centro de San José. Ya no iríamos al aula de física de la UNIBE, sino que iríamos a esos lugares de San José. Empezaremos por la estación El Atlántico, ahí por la Biblioteca Nacional, por la California, digamos, para que ustedes me entiendan. Luego pasaremos al eh, Parque Nacional, donde está el Monumento Nacional. Al frente está la biblioteca, a un costado está el Tribunal Supremo de Elecciones. Luego cruzaremos la calle e iremos a la Fábrica Nacional de Licores. Atravesaremos, si las autoridades lo permiten, siempre lo han permitido, pero no sé si por restricciones ahora no se podrá, que haría atravesar la Fábrica Nacional de Licores para explicar en qué consistió esa Fábrica Nacional de Licores. Llegaremos al Parque España. Ahí pasaremos luego al edificio metálico que representa un poco la educación en Costa Rica. Pasaremos luego al Parque Morazán, donde está el Templo de la Música. Luego seguiremos hacia la antigua Biblioteca Nacional, el Cine de Variedades y terminaremos en la Plaza de la Cultura. La semana siguiente, que sería el 2 de noviembre, veríamos la economía agroexportadora, o sea, el modelo agroexportador que imperó después de la independencia hasta 1940-48. Ese día será la entrega del reporte de la visita guiada. O sea, una semana después de la visita guiada, ustedes entregarían el reporte. La semana 10, el 9 de noviembre, será el quiz del libro de Historia de Costa Rica. Ese día haremos una retrospectiva de lo que fue el siglo XX para Costa Rica.
La semana 11, el miércoles 6 de noviembre, veremos la crisis de los años 80, que fue fundamental para la historia de Costa Rica. Por supuesto que muchos de ustedes, o la mayoría, creo que todos no habían nacido, pero bueno, es importante entenderla o conocerla. La semana 12, que es el miércoles 23 de noviembre, veremos la actualidad. Haremos el segundo quiz de la reacción, el tercer quiz de la reacción xenófoba y veremos la actualidad. La actividad antes de la pandemia. O sea, ¿qué pasó en Costa Rica hasta desembocar en la pandemia? La semana 13, que es el 30 de noviembre, ahí hay que entregar los trabajos de investigación escritos y hacer la exposición. Ese día también veremos los retos de Costa Rica. Habría que ver cuántos grupos hay, porque si hay muchos grupos, pues tendremos poco tiempo para exponer y, en consecuencia, poco tiempo para la clase, pero bueno, veremos qué ajuste hacemos. La semana 14, que es el 7 de diciembre, tendremos el examen final, que como dijimos anteriormente es a libro abierto, y la semana 15, que es el miércoles 14 de diciembre, será el examen extraordinario para las personas que obtuvieron como nota entre 6 y 6,45. Temas administrativos, ustedes ahí los tienen todos los temas administrativos. Yo haré una presentación rápida. Diríamos que con 3 ausencias se pierde el curso, de acuerdo a la normativa de esta universidad. Yo vengo de una universidad donde era libre la asistencia o no a las clases, pero bueno, aquí al parecer o sea, al parecer no, hay un reglamento que eh, habla de eso. Entonces yo les ruego que si faltan por algún motivo, que por favor justifiquen sus ausencias. En fin, ahí se habla de cuáles son los deberes y los derechos que tienen ustedes. La bibliografía, decíamos, hay 3 lecturas obligatorias, que es la brevísima de Bartolomé de las Casas, que fue escrito hace más de 500 años, y decíamos hay que empezar ya porque es muy densa. Luego está La historia de Costa Rica de Raúl Arias Sánchez, que es un magnífico libro, muy didáctico y muy resumido de la historia de Costa Rica. Y después tenemos la nota que apareció en una revista, Trump y la reacción xenófoba de la inmigración hispana, que un poco explica Estados Unidos luego de que llegó Trump al poder. Hay lecturas complementarias que ustedes pueden hacer si lo requieren, si lo necesitan. Ahí está el trabajo de investigación, las guías que debe cumplir para hacer el trabajo de investigación escrito. Debe tener portada, justificación, objetivos, antecedentes, marco teórico o histórico, metodología, análisis del tema, conclusiones y bibliografía. Todo esto está en el programa que está impreso en el aula virtual. Los trabajos que yo les pida, escritos, deben ser deben ser en formato Word. ¿Por qué en formato Word? Bueno, por varias razones. Primero, porque Word es gratis para los estudiantes de la UNIVE. Cuando ustedes abren el correo, hay una pestaña, hay un menú y está la posibilidad de usar Word. También está Excel, está PowerPoint y otro. Pero bueno, entonces todos los que estamos matriculados, los que están matriculados en la UNIVE, tienen acceso a Word. Nadie puede decirme es que yo no tengo Word. Todos tenemos Word porque ahí está en el correo. Además, Word tiene varias ventajas, por lo menos para mí, que se puede editar. Entonces yo puedo agarrar los textos en Word y los edito, les hago algún tipo de análisis, les digo que tienen que hacer, etcétera. Entonces, y ahí se le puede poner una nota, etcétera. Eso no lo puede hacer uno en PDF, porque PDF, por lo menos hasta donde yo tengo, no es editable. Ok, este es el programa, básicamente ustedes los pueden consultar en el aula virtual. Yo he hecho un resumen, una presentación rápida y cualquier cosa que ustedes no estén de acuerdo, quieran cambiar o quieren que yo ahonde en explicación, nos vemos en el aula sin ningún problema. No hay ningún problema para analizar esto y es importante que ustedes estén conformes con el programa porque esto va a ser como las reglas de FIFA, esto va a ser como las reglas básicas que van a imperar durante todo el cuatrimestre. Entonces es bueno que quede absolutamente claro y bien explicadito para que no haya luego, digamos, dudas o conflictos. Ahora vamos a pasar a la última fase de esta clase, que es algunos conceptos básicos. Para empezar, vamos a hablar de la historia. ¿Qué es historia? Como los historiadores, nadie nos da pelota y no tenemos, digamos, gran prestigio social, y entonces decimos, para sacarnos el clavo, que la historia es la madre de todas las ciencias. Y en efecto, no hay ninguna posibilidad de que haya una ciencia que no tenga historia. Es decir, cualquier conocimiento humano tiene que tener historia para hacer ciencia. Es decir, la medicina, la enfermería, la psicología, la farmacia, la ingeniería, cualquier
cualquier rama del conocimiento humano, cualquier profesión, tiene que tener historia. Si no tiene historia, no puede ser ciencia. O sea, un requisito básico para que algo sea ciencia tiene que tener historia. Si no tiene historia, no es ciencia. Entonces, la historia es, digamos, el desarrollo que ha tenido cualquier actividad humana desde que arrancó hasta el presente. Eso es la historia. En el caso de la historia general, decimos que la historia de la humanidad es lo que pasó desde que apareció el primer hombre, el primer ser humano, el primer sapiens sapiens en la faz de la Tierra hasta llegar a hoy. Como ustedes verán, ese es un periodo muy amplio. Son miles de años que todavía, pues, muchas partes todavía no están bien estudiadas, ¿no? Porque no hay evidencia de qué pasó. Entonces, la historia vamos a dividirla en diferentes partes, porque es tan amplio, es tan grande, que no puede ser posible que uno maneje toda la historia, sino la divide en partes. Entonces, vamos a ver este video que explica un poco cómo se divide la historia. Las edades de la historia. Primero, debemos trazar nuestra línea de tiempo y lo dividimos de manera proporcional de 1000 en 1000 años, ya que nos ayudará a ubicar de manera precisa los datos que necesitamos. Ahora, debemos ubicar el año cero, que marca la presencia de Cristo en la historia. También el año 1000 a.C., 2000 y 3000. Además, el 1000 después de Cristo y el 2000, que este es el año más cercano a la actualidad. En primer lugar, identificamos en esta parte de nuestra línea de tiempo a la prehistoria, que durará hasta el año 3500 a.C. En él se reconocen dos etapas: el Paleolítico, que se desarrolla hace 2.5 millones de años, conociéndose también como Edad de Piedra, donde los hombres desarrollan herramientas hechas con este material. También encontramos el Neolítico, desarrollada a inicios del año 7000 a.C., denominada etapa de la piedra pulida, y gracias a ello se favorece a la aparición de la agricultura y a la domesticación de animales. ¿Recuerdas que ubicamos el año 3500 a.C.? Es aquí que aparece la escritura, donde el hombre llega a poner por escrito los diversos sucesos que vive desde esa fecha en adelante. Es por ello que desde este punto se habla de historia. Las primeras civilizaciones que se desarrollaron fueron Egipto y Mesopotamia. En Egipto fue a través de los jeroglíficos, donde el significado de las palabras se presenta en símbolos o figuras. En cambio, en Mesopotamia fue a través de la escritura cuneiforme, hecha en tablillas de arcilla, a través de cuñas para grabar caracteres, de ahí su nombre. Y es desde aquí que se dan en todos estos años hasta el 476 después de Cristo la Edad Antigua. Pero ojo, no olvidar que en toda esta etapa también se desarrollan otras grandes civilizaciones, como los fenicios, los persas, la civilización hebrea, China, India, entre otros. Y una de las más notables en todos estos años, la cultura griega. Ahora, observa estos años. Desde el 753 a.C. aparecen los romanos, que llegaron a conformar una civilización muy poderosa. Formaron un gran imperio que dominaba el Mediterráneo y sus alrededores, incluso Egipto. Pero no fue hasta el 395 de nuestra era que gracias al emperador Teodosio se divide Roma en dos partes para sus dos hijos, una parte occidental para su hijo Honorio y una oriental también conocida como Constantinopla para su otro hijo, Arcadio. Roma de Occidente no va a durar muchos años, ya que en el 476 después de Cristo se va a dar su caída debido a diversos problemas internos y otros externos como la invasión de los bárbaros, que logran tomar Roma y consolidar su caída, a pesar de la fuerte defensa que tuvieron. Pero Roma de Oriente es otra historia, aunque con el mismo final, ya que va a durar unos 1000 años más hasta su caída en 1453 a manos de los turcos otomanos. Esto ocurre en la llamada Edad Media, que durará hasta el 1492 después de Cristo. En este periodo identificamos tres etapas: la temprana hasta el siglo VIII, donde se fusionan las culturas germánicas y la latina; la alta hasta el siglo XI, donde se da el auge del feudalismo; y la baja, donde gracias a las actividades económicas en las ciudades aparece una nueva clase social, la burguesía.
Este periodo finaliza con el descubrimiento de América, que se da por la búsqueda de nuevas rutas comerciales hacia la India y China. Después de ese gran hallazgo, la siguiente edad en la historia es la Edad Moderna, que durará hasta el año 1789 después de Cristo, cuando la población francesa que vivía con hambre, frío por los inviernos extremos y en la más profunda pobreza, decide levantarse frente a la indiferencia de su rey Luis XVI y su esposa María Antonieta, en lucha por sus derechos. Es así que deciden decapitarlos, marcando el fin de la concentración del poder en las grandes monarquías para dar comienzo a una nueva era donde las sociedades deciden construir su futuro a través de la democratización política, modelo francés que muchos países tomamos hasta el día de hoy, es decir, la edad contemporánea. Después de este video vamos a hacer un resumen básico de qué es la historia. La historia se divide en dos grandes bloques, la A historia y la historia. La A historia es la no historia, o sea, la época en que no estaba el ser humano. Porque un concepto básico de que haya historia es que tiene que haber ser humano. Si no hay ser humano, no hay historia. Y hubo un periodo en la formación de la Tierra en que el hombre todavía no había aparecido. Estaban los dinosaurios, otro tipo de animales, pero no había hombre, no había sapiens sapiens, no había ser humano. Entonces, la historia es desde que se forma la Tierra, digamos, en su presentación actual, hasta que apareció el hombre. En ese periodo, que son miles de años, hubo dinosaurios, tiranosaurios y todo ese tipo de animales que nos cuentan en las películas, pero que el hombre todavía no ha aparecido. Entonces eso es ahistoria, o sea, sin historia, o sea, no historia. La historia aparece cuando aparece el hombre, porque decíamos el requisito básico para que haya historia es que esté el ser humano. Entonces, está primero la ahistoria, que es cuando el hombre no estaba en la Tierra, luego la historia se divide en unas partes, la primera es la prehistoria es que está el hombre, pero todavía no está la escritura. Entonces, desde el momento en que apareció el hombre, que todavía no hay una fecha, digamos, establecida, concreta, hasta que apareció la escritura, para eso sí hay una fecha. La fecha es en 3300 antes de Cristo en Sumeria. Sumeria es lo que hoy es Irán e Irak. La gente de esa época, en la prehistoria, en la que existía el hombre, pero no existía la escritura, básicamente eran nómadas, recolectores de comida, de los frutos que encontraban, los recolectaban y se los comían. También eran cazadores y no había ningún tipo de desarrollo urbanístico. La gente básicamente vivía en cuevas, ¿verdad? Algo así como, digamos, imaginémonos los picapiedras, ¿verdad? Que eran todos rústicos que andaban con un garrote para cazar algún tipo de animal, búfalos, qué sé yo, y se los comían. Esa era la época de los cavernícolas, digamos, la época de los gente que era, digamos, analfabeta, que no tenían un gran desarrollo urbanístico, no tenían ciudades, no tenían casas, no tenían, digamos, ningún tipo de carreteras y nada de eso. Luego empieza la historia antigua. La historia antigua arranca con la aparición de la escritura, decíamos, en Sumeria, en el 3300 antes de Cristo, y concluye con la caída del Imperio Romano. Esa época, la historia antigua, es la época de los grandes imperios. Está Babilonia, Mesopotamia, Asiria, Grecia, Platón, Sócrates y todos esos grandes pensadores. Está Egipto, está Persia y Roma. Roma con sus emperadores, con Nerón y todo eso que vemos en las películas de Semana Santa. Esa época de los grandes imperios, ya sí hay, aquí sí hay desarrollo urbanístico, ya hay grandes ciudades, grandes imperios. Eh, y no, básicamente había escritura, o sea, ya había aparecido la escritura, queda un buen registro, se le puede seguir, digamos, históricamente cómo era la sociedad porque hay cosas escritas. El modo de producción de esa época era la esclavitud. O sea, un imperio dominaba a un montón de pueblos, los sometía a la esclavitud para que trabajaran por ellos. Así se quedaron grandes instalaciones o grandes edificaciones en la edad antigua. Esa edad antigua, decíamos, cayó con una caída del Imperio Romano. El Imperio Romano de Occidente, porque habían dos imperios romanos. O sea, el Imperio Romano al final se divide en dos. El Imperio Romano de Occidente, que es el que estaba en Roma, y el Imperio Romano de Oriente, cuya capital estaba en Constantinopla, lo que hoy es Turquía.
El que cae en este relato va a ser el Imperio Romano de Oriente, o sea, la que estaba en Roma. El otro, Constantinopla, continúa. Claro, ahí se habla griego, son ortodoxos, tienen poca relación con Occidente, pero son romanos y piensan como romanos. ¿Por qué cae el Imperio Romano de Occidente? Bueno, básicamente por la incursión de pueblos germánicos, bárbaros, que venían de Asia o Euroasia. Son los hunos, los suevos, los ávaros, los francos, los ándalos, godos, visigodos, ostrogodos. Son pueblos que migran, comienzan a presionar a Roma hasta que Roma cae. Eso lo vamos a ver con más detalle más adelante. Cuando cae Roma, empieza la Edad Media, la etapa medieval. La Edad Media se extiende del año 476, que es cuando cae Roma, hasta la llegada de Colón a América en 1492. En esa época, lo que priva es el feudalismo. O sea, como cae el Imperio Romano, ya no hay una autoridad única en Roma. Antes, cuando existía Roma, había un emperador que era el que mandaba en toda Europa. Bueno, y más allá, pero digamos, Europa es lo que nos interesa. En Europa solo había un gobernador, una persona que mandaba, que era el emperador romano. Calígula, Nerón, Marco Antonio, en fin, póngale usted el nombre que quiera. Pero cuando cae el Imperio Romano, ya no hay una autoridad única. Entonces lo que se hace es que se atomiza el poder. Se crean ciudades-estado. Se crea Venecia, se crea, bueno, se crea, no, ya estaban, pero digamos se fortalecen como Estado nacional. Barcelona, Cádiz, en fin, todas las ciudades que ustedes consideren importantes ahora en Europa se conforman en ciudades-estado, que son, que ahí tienen un señor feudal, puede ser un rey, un príncipe, un marqués, lo que sea, o una reina o una princesa, al mando, como jefe, como cabeza más importante, y una serie de gente que se dedica a laborar, sobre todo en el campo, para poder mantener esa sociedad. Ya no hay grandes imperios, ya no hay grandes ciudades, sino que hay un montón de ciudades. Europa se puebla de grandes ciudades, o de ciudades, digamos, más o menos grandes, pero muchas. Y no hay un solo autoridad como antes con el emperador. La única autoridad que se mantiene es eclesiástica, que es el Papa, porque toda Europa en ese momento era católica. Entonces, el Papa se convierte en el árbitro de la cristiandad. El Papa es el que decide qué rey es prudente que corone y cuál no. En fin, la Iglesia va a asumir un gran poder, va a asumir a la sociedad europea en una gran ignorancia, porque la Iglesia va a manejar todo lo que es la educación. La mayoría de la gente, la inmensa mayoría, no sabía leer y escribir. ¿Por qué? Porque la Iglesia concentraba, monopolizaba el conocimiento. Generalmente los que sabían leer y escribir eran hombres, o sea, curas, pero hombres, no, las monjas no, y estaban en conventos. El conocimiento se concentraba en los conventos. Bueno, esa edad media tenían como base fundamental el feudalismo. Entonces existía un señor feudal, que podía ser el rey, el príncipe, un noble, que era la cabeza, que tenía un ejército, y la mayoría de la gente que eran sus siervos, que trabajaban para este señor feudal. Esto lo vamos a ver igual más adelante con más detalle. Esta época medieval se caracteriza por el oscurantismo, por la ignorancia, porque la gente no tenía conocimiento, no sabía, hubo reyes, reinas, príncipes, princesas, etcétera, que nunca supieron leer y escribir. Reinaron y no sabían leer ni escribir. ¿Por qué? Porque la iglesia concentró el conocimiento. Bueno, esa edad medieval cae con la llegada de Colón a América. Ahí empieza la edad moderna, que arranca en 1492 con la llegada de Colón a América y concluye con la Revolución Francesa en 1489. ¿Qué es lo importante de ahí? Bueno, que en Europa, ahora todos estamos hablando es para Europa, ¿verdad? Para otras sociedades eso no aplica. Estamos hablando en Europa porque Europa, venimos, digamos, Europa llega a América e impone su estilo de vida acá. Decíamos, en esa época moderna predomina el absolutismo monárquico. Es cuando se crean los protoestados, los que luego van a ser naciones. Se crean los imperios más o menos grandes o las sociedades más o menos poderosas. Francia, España, Italia, bueno, Italia es un poco más tarde. Países Bajos, que ahora se llama Holanda, Verona, en fin, grandes ciudades y ya un poco más extensivo, que tienen un rey absoluto. Se crea el absolutismo. Eso significa que es un rey que se cree o que
digamos, se convierte en el dueño y señor de todo un territorio. Ya no es un territorio pequeño, sino ya es algo más amplio. Es Luis XVI, Luis XV, Carlos I de España y Quinto de Alemania, en fin, son reyes muy poderosos, son reyes digamos, que tienen grandes extensiones de territorio para ellos, para dominar. En esa época ya no es la esclavitud como la antigua, ya no es el, 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 el feudalismo como en la Edad Media, sino que ahora va a ser en la moderna, va a ser el mercantilismo. El mercantilismo va a ser el que determina las relaciones sociales. Y finalmente está la época contemporánea, que empieza con la Revolución Francesa en 1789 y que es en la que estamos vigentes. El modo de producción es el capitalismo, donde la gente que tiene plata, pues tiene plata y la que no tiene plata, pues es pobre. Y que va a ser un despliegue, un gran despliegue de elementos fundamentales que estamos viviendo en este momento. La tecnología, el conocimiento y la libertad. Se crean los estados nacionales. Ya estamos, ya Costa Rica, no nos podemos, digamos, ni siquiera en sueños comparar con otros países como Guatemala o como Zimbabue, sino que ya tenemos una identidad como estado. La tecnología va a ser fundamental, el conocimiento va a ser fundamental, ¿verdad? Ahora el que no conoce, pues chao, etcétera. Eso es básicamente la historia. Es un río constante de hechos y que usted los va a seccionar para poder entenderlo mejor. Y eso es, digamos, la historia. Un continuum de hechos que ha hecho eh, la humanidad, el ser humano. Vamos a ver lo que es cultura. Cultura es todo lo que hace el hombre, pero está referenciado por el momento y el lugar. Es decir, todo lo que hacemos los seres humanos es cultura, pero depende del momento en que se haga, así es una cosa o es otra. O sea, así se determina, así se explica. Por ejemplo, la cultura es, digamos, para que sea más fácil de entender, la cultura es lo que hace el hombre para resolver sus necesidades. Es decir, la cultura es lo que hace el hombre en su cotidianidad. El hombre, cuando digo hombre aquí es obviamente ser humano, ¿verdad? Es sinónimo de ser humano. Entonces, la cultura es lo que hace el hombre para resolver sus necesidades de acuerdo a rasgos como la cultura, la espiritualidad, la intelectualidad y los elementos materiales. Eso es lo que se conoce como cultura. Y va a depender, decimos, del espacio y del momento. Por ejemplo, si estuviéramos en Qatar, donde va a ser el próximo mundial del próximo año, no, pero en este año, en noviembre, obviamente aquí había solo hombres, porque en Qatar las mujeres como un país árabe, pues no estudian. Tendríamos un velo aquí, un aparato ahí rarísimo, con una manta ahí inmensa, larga, blanca. Si estuviéramos en Inglaterra, pues estaríamos hablando inglés. Si estuviéramos en Zimbabue, sería otra connotación. La mayoría de la población sería de tez negra. En fin, todo depende del contexto. Si estuviéramos en Francia, haríamos francés y sería otra historia, la historia de Francia, no historia de Costa Rica. Por ejemplo, si estamos en una clase presencial y llega un alumno sin camisa y en pantaloneta y descalzo, pues le diríamos que no es el momento oportuno, que ese sería, digamos, el lugar o la vestimenta para ir a la playa o a la piscina, no para ir a una clase. O a nadie se le ocurriría, excepto que se case, ir a la playa con vestido entero o con vestido de novia, ¿verdad? O sea, solamente si se va a casar. Si no, pues lo normal es decir, efectivamente ahí en bikini o en pantaloneta, etcétera, sandalias, ¿verdad? Entonces, todo depende del contexto, todo depende del lugar, todo depende del momento, ¿verdad? Si yo llego a la clase, qué sé yo, en traje formal, pues ustedes van a decir, opa, profe, se lo vistieron hoy, pero no puedo llegar en pantaloneta a dar una clase y sin camisa. O sea, no, ustedes entienden pues, qué le pasa. O sea, no está loco. Usted se va para el psiquiátrico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nos ponemos de acuerdo y vamos a la playa, yo iría así y no pasaría nada, pero en la clase no. Entonces todo depende del momento, del contexto. Eso es cultura. Eso es lo que el hombre entiende o que hemos definido por cultura. Finalmente vamos a ver qué es Centroamérica. Ha habido digamos, polémica sobre el concepto de Centroamérica. Centroamérica no es lo mismo que América Central. Son dos conceptos diferentes con integrantes diferentes. Centroamérica es una connotación histórica. América Central es una connotación geográfica.
son diferentes. Entonces vamos a explicar primero qué es Centroamérica. Centroamérica es un espacio territorial que España dominó con la colonización y que está integrada por 5 provincias en aquel momento. 5 provincias que son Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, que eran provincias pero que pertenecían a la misma unidad. Teníamos las mismas autoridades, teníamos la misma iglesia, teníamos las mismas costumbres, nos impusieron el mismo idioma, etcétera. O sea, éramos más que hermanos, o sea, éramos una familia, éramos de los mismos. Y así vivimos toda la colonia y parte de la independencia con la República Federal Centroamericana, donde todos teníamos que ver juntos los 5. No había diferencia entre un nicaragüense y un costarricense para España ni para nadie. O sea, era lo mismo, solo que uno está en una parte geográfica y otro sin otra. Pero para efectos, digamos, prácticos, Centroamérica era una sola unidad. No hay diferencia entre un guatemalteco y un tico. ¿Por qué? Porque no eran países. Eran, como decir ahora, haciendo la comparación, entre un limonense o un Cartago, digamos, y un herediano, o un alajuelense y un josefino. Todos somos ticos, hablamos el mismo idioma, tenemos la misma cultura, en fin, algunas diferencias, pero muy pocas. Así pasaba en la época de la colonia. Centroamérica era una sola unidad, pese que existía una provincia que se llamaba Guatemala, El Salvador, Honduras, etcétera, pero éramos una sola unidad. Esa unidad se mantiene unida, históricamente unida, compartiendo autoridad, compartiendo religión, compartiendo ejército, compartiéndolo todo. Viene la época de independencia, se mantiene unos años con la República Federal Centroamericana y luego se dividen en países. Pero sigue siendo Centroamérica. América Central es otro concepto, es geográfico. ¿Por qué? Porque cuando Estados Unidos se convierte en el gran imperio, para ellos era muy fácil dividir América en 2 grandes bloques. Suramérica, que es Argentina, Brasil, etcétera, 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 y Norteamérica, que era Canadá, Estados Unidos y México. Pero en el centro había una partecita. Ellos le comenzaron a decir América Central. Y ahí embutieron a todo lo que estaba geográficamente ahí, que es Centroamérica, o sea, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, más 2 países que no tienen que ver nada históricamente con Centroamérica. Uno es Panamá. Panamá pertenecía a Colombia. Bueno, en primer lugar pertenecía al virreinato en la que estaba Colombia como capital. Luego se independiza y Panamá sigue siendo parte de Colombia. Ya se había separado Venezuela. Y es hasta 1903 que Estados Unidos invade Panamá, separa una parte de Colombia, a cuyo territorio le van a poner Panamá, lo van a independizar, le van a imponer el canal de Panamá y luego lo independizan. Entonces, nosotros, los demás centroamericanos, o sea, los que sí somos de Centroamérica, no tenemos nada que ver con Panamá, pese a que hablamos español, pese a que somos católicos, pese a que venimos de España, etcétera, etcétera, toda una serie de coincidencias, pero históricamente no tenemos ninguna relación con Panamá. Y el otro componente es Belice, con ese menos. Belice, desde la época colonial, fue tomado por Gran Bretaña y ahí llevaron muchos afrodescendientes en calidad casi de esclavos o de esclavos. Luego ellos se independizaron, o digamos, se liberaron. Y durante casi toda la colonia fueron un territorio que ellos llamaban un protectorado. El protectorado de Belice en América. O sea, Inglaterra consideraba a Belice parte de su territorio sobre el cual ejercían un protectorado, o sea, lo protegían con sus ejércitos. Entonces, Belice no tiene mucho menos que ver nada con nosotros. Digamos que el territorio de Belice es lo que menos se asemeja, porque no hablan español, no son católicos, sino anglicanos, la mayoría son afrodescendientes, a diferencia del resto de Centroamérica, cuya mayoría es, digamos, ladina, o sea, digamos, criolla, mestiza. Eso es básicamente, digamos, hay que tener claro, porque cuando hablamos de Centroamérica, estamos hablando de las 5 eh, que ahora son países y antes eran provincias de Centroamérica, que son Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua, Costa Rica. Eso es lo que se conoce históricamente como Centroamérica. América Central son esos, más artificialmente los engulleron, los embutieron a Belice y a Panamá.
Esos son los conceptos básicos. Hay dos más ahí, pero para no aburrirlos, los pueden leer en el aula virtual.